Vamos a obtener la derivada de esta función. Se trata de una función implícita, ya que y depende de manera implícita de x. Para esto vamos a obtener entonces la derivada término por término. Empezamos, tenemos la derivada con respecto a x de este primer término, x elevado al cubo, más la derivada con respecto a x de este segundo término, 3x al cuadrado y. Luego tenemos más la derivada con respecto a x de este tercer término, que es y elevado al cubo. Todo esto igual a la derivada con respecto a x de este término, que es c elevado al cubo. Ahora hay que calcular cada una de las derivadas. Empezamos con x al cubo. Su derivada es el exponente 3 por x al cubo menos 1. 3 menos 1 es 2. Luego tenemos más, aquí tenemos 3 por x al cuadrado y. Este 3, como es una constante, se puede sacar, entonces ponemos 3 aquí y lo multiplicamos acá. Ahora nos queda 3, ponemos 3 aquí y multiplicado por la derivada de x al cuadrado por y, es decir, la derivada de una multiplicación. Recordemos que la fórmula de la derivada de una multiplicación, u por v, es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, en este caso, x será u y y será v. Aplicando esta fórmula nos queda u, que es x al cuadrado, entonces ponemos aquí x al cuadrado por la derivada de v, es decir, la derivada de y. Entonces ponemos aquí multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Luego tenemos más v, es decir, y, por la derivada de u, es decir, la derivada de x al cuadrado. Su derivada es 2, que es el exponente, por x a la 2 menos 1. 2 menos 1 nos queda 1. Cerramos el paréntesis. Continuando nos queda más la derivada de y al cubo. Su derivada es el exponente 3 por y al cubo menos 1. 3 menos 1 nos queda 2. Esto por la derivada de y con respecto a x. Todo esto igual a, tenemos la derivada de c al cubo, pero c es una constante. Y recordemos que la derivada de una constante es 0. Entonces ponemos 0 aquí. Ahora, realizando operaciones, nos queda 3x al cuadrado más 3x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x, más 3 por 2 es 6xy, más 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Todo esto igual a 0. Ahora hay que fijarnos que este primer término está sumando. Si lo pasamos al otro lado de la igualdad va a quedar restando. Entonces ponemos menos 3x al cuadrado. Ahora también hay que observar que este término también está sumando. Lo pasamos al otro lado y nos va a quedar restando. Ponemos menos 6xy. Ahora vamos a factorizar estos dos términos que nos quedaron. Tenemos aquí 3 y 3. La derivada de y con respecto a x y la derivada de y con respecto a x. Entonces tomamos esto como factor común, 3 por la derivada de y con respecto a x, esto multiplicado por, aquí nos queda x al cuadrado, ponemos x al cuadrado, más, aquí nos queda y al cuadrado. Cerramos el paréntesis y esto es igual a esto, pero aquí también vamos a factorizar estos dos términos. Observamos que tenemos 3 y 6. El factor común de 3 y 6 es 3. Entonces ponemos aquí menos 3. También tenemos x al cuadrado y x. El factor común es simplemente x. Esto multiplicado por, multiplicamos menos por menos es más. 3 entre 3 se cancelan. X al cuadrado entre x nos queda x. Luego tenemos menos por menos es más. 6 entre 3 es 2, x entre x se cancela y nos queda y. Cerramos el paréntesis.
Ahora aquí del lado izquierdo observamos que el 3 y este paréntesis están multiplicando a la derivada de y con respecto a x. Si queremos despejar esta derivada, entonces estos dos factores los vamos a pasar del otro lado dividiendo. Por lo tanto, aquí nos queda igual todo esto dividido por 3 y también este paréntesis. Entonces, ahora realizando operaciones, tenemos que 3 se cancela con este 3 y este signo menos lo ponemos delante de la fracción. También estos paréntesis se pueden suprimir. Listo, este último resultado es la derivada de y con respecto a x de esta función.